Martes 2 de mayo, bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión de este día algo lluvioso. María Luisa, buenas noches. Algo lluvioso, pero también con muchas noticias, así que vamos a ellas de inmediato. Encuesta de Prensa Libre demuestra quiénes lideran la intención de voto entre los candidatos a solo un mes de las elecciones generales. ¿Quién lidera la carrera hacia la presidencia? Le mostramos los resultados más precisos hasta el momento. Y candidatos a la presidencia de la República dan a conocer sus posturas luego de la encuesta de intención de voto. ¿Qué opinan sobre los resultados? Entérese en unos minutos. Y partidos políticos rectifican y deciden incluir nombres de candidatos a diputados en papeletas electorales tras críticas. Magistrados del Tribunal Supremo Electoral argumentan que es por transparencia. Inicia juicio contra presidente del periódico por lavado de dinero y exfiscal por filtración de información. Testigos esperan declarar en el debate. Fuertes lluvias generan caos y daños en 5 departamentos. Autoridades piden medidas preventivas en más de 10.000 áreas de riesgo a nivel nacional. Estados Unidos enviará refuerzos a la frontera con México antes del levantamiento de la norma de expulsión inmediata de migrantes. El Pentágono desplegará 1.500 militares adicionales que no estarán involucrados en la actividad. Sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión de este martes. Muchísimas gracias por estar allí frente al televisor esperando la jornada noticiosa. María Luisa, buenas noches. Buenas noches, Alberto. Un martes que parece inicio de semana por el día festivo, pero aquí estamos ya con las noticias. Mire, la encuesta más certera de las últimas elecciones generales fue publicada hoy en nuestro medio hermano Prensa Libre, un poco más de un mes después del inicio de la campaña. ¿Quién encabeza la intención de voto en la carrera a la presidencia? Carlos Pineda, de Prosperidad Ciudadana, y Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza, encabezan la intención de voto de la contienda presidencial, con el 23.1% y el 19.5%, a menos de 2 meses de los comicios, según revela la primera encuesta libre de 2023. El estudio fue realizado por la firma Prodatos a solicitud del Grupo Prensa Libre del 14 al 23 de abril en todo el país, justo después de que 27 de los 30 partidos políticos firmaran un pacto de no agresión para procurar un proceso libre de violencia. En un segundo grupo van casi parejos Edmond Mulet, de la agrupación Cabal, y Suri Ríos, de la coalición Valor Unionista. Mulet concentra el 10.1% de los votos, mientras que Ríos el 9.2%. 4 puntos más lejos, Manuel Conde, de Vamos, el partido del gobierno, suma el 5% de los votos. Por el siguiente puesto luchan Amílcar Rivera, de Victoria, con el 3.4%, y Manuel Villacorta, de Voz, con el 3.1%. Los otros 16 candidatos reúnen menos del 2.8% de los votos, el margen de error de la encuesta. Sammy Morales, el candidato de FCN Nación, tiene 2.2 puntos. Giovanni Reyes, de Bien, 1.9. El presidenciable de Viva, Armando Castillo, registra el 1.8%. Francisco Arredondo, de Creo, tiene la misma cifra. Isaac Farchi, del Partido Azul, contabiliza un decimal menos, el 1.7%. La coalición URNG Maíz Winac, que propone a Amílcar Pop, tiene 1.6 puntos. La agrupación Nosotros de Rudy Guzmán también está cerca, con 1.4. Ricardo Sagastume, la apuesta del partido Todos, contabiliza el 1.3% de los votos, mientras que Giulio Talamonti, de la Unión Republicana, el 1.2%. Los siguientes 4 lugares logran solo el 1% de la intención de voto. Se trata de Rudio Lexan Mérida, del Partido Humanista, Hugo Peña, de la Comunidad Elefante, Rafael Espada, del Partido Republicano, y Julio César Rivera Clavería, la propuesta de la agrupación Mi Familia. Los últimos 3 lugares de la competencia presidencial se quedan en el 0%. Álvaro Trujillo Valdizón, de Cambio, y Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, contabilizan 0.7 puntos.
Luis Lam, quien ocupa el último lugar de los 23 candidatos, no sacó ningún decimal. Estos porcentajes fueron calculados sobre los votos válidos, sin tomar en cuenta los votos en blanco, que el Tribunal Supremo Electoral excluye de los sufragios válidos en los conteos oficiales. ¿Y los votos nulos? El 6.3% de nuestra encuesta cayó en esa categoría. Con estos resultados, Carlos Pineda sorprende al estar, por el momento, en los primeros lugares de la elección presidencial. Este empresario de transportes y gasolineras compite por primera vez por la presidencia. Hasta hace 4 meses iba a ser el candidato de cambio, pero su desacuerdo con la participación del expresidenciable Manuel Valdizón en ese partido lo motivó a romper sus lazos con el grupo. Torres no es ajena a la carrera por el poder. Este es su cuarto intento de convertirse en presidenta y su tercera campaña formal. Por el momento, parece que repetirá una proporción de votos similar a las que logró en 2019, cuando ganó en la primera vuelta, y en 2015, cuando solo le alcanzó para el segundo puesto en la primera ronda. Y por supuesto, la cadena perpetua. Mulet lucha por la primera magistratura del país por segunda ocasión. En 2019, el diplomático compitió con el Partido Humanista y sacó el tercer lugar. Un año después, se desligó de la agrupación por diferencias con los diputados de la bancada. Ríos parece ser la otra gran sorpresa de esta primera encuesta. Al igual que Torres, intenta conseguir la presidencia por cuarta ocasión. En 2011 sondeó el terreno, pero se retiró de la campaña al aducir falta de financiamiento. En 2019, la Corte de Constitucionalidad le impidió correr por ser hija del exdictador Efraín Ríos Montt. Esta es la segunda vez que la excongresista logra ser inscrita. En 2015 logró la quinta posición. Conde también busca por primera vez la presidencia, luego de 7 años de ser diputado con el partido PAN. Aunque es el candidato que puede usar la estructura y los recursos del gobierno para promocionarse, aún no logra subir a la cúpula del top 4. Está 4.2 puntos detrás de Ríos. Así están las cosas por el momento en la elección presidencial. Faltan 54 días para el próximo 25 de junio, cuando elegiremos al nuevo presidente. Si a usted le interesa profundizar más, como conocer qué candidatos dominan en el área rural o en los sectores urbanos, o saber cuáles son los políticos más conocidos entre la población, puede adquirir la edición impresa de Prensa Libre a lo largo de esta semana o anotarse en la suscripción digital del medio. Para Noticiero Guatevisión, Carlos Kessler. Miren, la encuesta libre se distingue entre las otras que se publican en la época electoral por su metodología. La información se recopiló a través de entrevistas presenciales con una papeleta simulada en los 4 puntos cardinales del país. Hasta las comunidades rurales más lejanas. 1.202 entrevistas cara a cara completaron un equipo de encuestadores en todo el país para obtener la muestra de la primera encuesta libre 2023. Cada encuestado marcó su voto de forma secreta en una papeleta simulada, una hoja como esta, similar a las que el Tribunal Supremo Electoral imprimirá para el 25 de junio. El estudio fue hecho del 14 al 23 de abril en 237 poblaciones que fueron distribuidas en los 22 departamentos, 27 sectores en el área metropolitana y 210 localidades en el interior. De estas, la mayoría estaban en el área rural. La mitad de las personas encuestadas fueron hombres, la otra, mujeres. Los jóvenes conformaron el grupo etario más grande de la encuesta, el 36% de los participantes. Quienes tenían de 30 a 44 años integraron el 32%, el mismo porcentaje de quienes tenían 45 años o más. Los encuestados, en su mayoría, pertenecían al nivel socioeconómico D, es decir, bajo. Casi 9 de cada 10 participantes estaban en este grupo. El 11% de las personas integraban el estrato socioeconómico medio y medio bajo. La minoría, el 2%, formaba parte del nivel alto y medio alto. Esta primera encuesta libre 2023 tiene un margen de error del 2.8%. En otras palabras, estos son los puntos que se le podrían aumentar o bajar a cada candidato en este momento de la competencia. La certeza de la encuesta es del 95%. Para Noticiero Guatevisión, Carlos Kessler. Y sobre los resultados de esta encuesta, intentamos conversar y consignar las posturas de los 4 candidatos punteros. Esto fue lo que nos comentaron.
Carlos Pineda, el candidato de Prosperidad Ciudadana y quien encabeza la intención de voto, afirmó a Prensa Libre y Guatevisión que su ventaja refleja que conectó con las necesidades del pueblo guatemalteco. Y por eso es que mi plan de trabajo no está hecho por especialistas técnicos en el sentido de que qué es lo que hay que arreglar, sino que es por el sentimiento del pueblo. Nosotros vivimos entre ellos y sabemos qué problemas hay que ir a resolver. Después analizamos qué legalmente podemos hacer desde la presidencia sin contar con el Congreso en determinado momento no tengamos mayoría para poder ejecutar de mejor manera el presupuesto en beneficio de una población. Por su lado, Edmond Mulet, de la agrupación Cabal, comentó que la encuesta que lo ubica en tercer lugar lo motiva a reevaluar la campaña para llegar a la segunda vuelta. Esto solamente refleja lo del momento y las cosas pueden cambiar como han cambiado antes, pues en muchas otras elecciones. Y lo que nos interesa a nosotros, a mí en lo personal, es la tendencia alcista que llevamos, que es distinta a la de otros que tienen un comportamiento errático, a veces suben, a veces bajan, a veces bajan y a veces suben, y otros que vienen pues están estancadas o que vienen a la baja también. La coalición Valor Unionista, que postula a Suri Ríos, declinó a dar una postura a Prensa Libre y Guatevisión. La UNE y su candidata Sandra Torres no atendieron las llamadas para consignar su reacción en esta nota. Quien sí se pronunció en redes sociales fue Bernardo Arévalo, el candidato de Semilla, quien ocupa el penúltimo lugar en la encuesta libre. La encuesta exhibe la magnitud de la desinformación entre muchos electores que no advierten los graves peligros de las candidaturas de Carlos Pineda y Sandra Torres. Ya nos pasó en 2015 y en 2019 y los resultados han sido trágicos. Es momento de que como pueblo de Guatemala salvemos a nuestro país de una catástrofe. Para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. Por otra parte, Telma Cabrera y Jordán Rodas, proclamados como el binomio presidencial del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, el MLP, quedan fuera de las elecciones generales luego de un fallo de la Corte de Constitucionalidad de los magistrados que rechazaron el recurso legal que el partido planteó contra el Tribunal Supremo Electoral. En enero, el Registro de Ciudadanos denegó la inscripción de Rodas como vicepresidenciable con el argumento de que existía una anomalía en el finiquito presentado en el expediente del candidato. Desde entonces, el MLP defendió al exprocurador de los derechos humanos y tachó de arbitraria e ilegal la decisión del Tribunal Supremo Electoral. Con este fallo de la Corte, el MLP no competirá en los comicios presidenciales. Mire, y debido a las críticas de diversos sectores, los fiscales de los partidos políticos dieron marcha atrás con la decisión que tomaron la semana pasada de omitir los nombres de los candidatos a diputados en las papeletas. Henry Montenegro amplía. La semana pasada, los fiscales nacionales de los partidos políticos decidieron omitir el nombre de los candidatos a diputados en las papeletas electorales. Sin embargo, las críticas surgieron y obligaron a los fiscales a dar marcha atrás este martes, determinando que los nombres sí aparecerán en las papeletas de candidatos a diputados distritales, listado nacional y al Parlamento Centroamericano. En total, 24 partidos votaron a favor, mientras que el Partido Republicano votó en contra y Prosperidad Ciudadana, la UNE, Unión Republicana, el PAN y Valor se abstuvieron de votar. Algunos partidos cuestionaron la decisión y aseguraron que faltaba seriedad en los temas. Una propuesta ganó, las otras perdieron. ¿Qué va a suceder entonces si el día 26 de junio no les parece la propuesta del que vaya a ganar y digan, miren, repitamos esto porque no nos parece la propuesta que ganó? Esa es falta de seriedad, pues. Y no porque haya ganado la propuesta que nosotros avalamos. El problema verdadero es de que se utilizó un mecanismo democrático. Mientras tanto, otros partidos tenían una opinión diferente. De cajón, deberían de conocerse todos los nombres de todos los candidatos y todos deberían verse en las papeletas porque es ahí donde el votante puede tomar la decisión de apoyar o no a un candidato en todos los distritos. Para el partido Semilla no es ningún problema que el logo vaya más grande o más pequeño porque la propuesta va más allá del logo. El tema nuevamente fue discutido en una reunión con los fiscales como propuesta de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, quienes argumentaron que esto se hacía en aras de la transparencia. Sin embargo, esto contrasta con la reunión del pasado jueves, cuando no se tomó la misma decisión y se permitió a los fiscales adoptar esta medida. En la reunión se presentaron 2 modelos de papeletas, pero los partidos aún deben aprobar si están conformes con el tamaño del logo y la
distribución de los nombres. Con imágenes de María José Bonilla informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. El verano refrescante de Electoral presenta. Y fiscales de los partidos políticos también definieron el modelo y la ubicación en la papeleta de la alcaldía capitalina. Sin embargo, la discusión se centró en la exigencia de igualdad en el uso de fotografías de los candidatos para el resto de los municipios del país y sobre todo en los colores usados en las fotografías de los aspirantes. ¿El color del fondo de la imagen de Ricardo Quiñones es el mismo del sol del Partido Unionista? Ese fue el tema de discusión de la reunión de fiscales con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para definir el modelo y la ubicación en la papeleta a la alcaldía capitalina, ya que las normas del TSE establecen que los fondos de las fotografías deben ser igual a los colores del partido. Las agrupaciones políticas cuestionaron que el color es el usado en los materiales de la comuna capitalina, por lo que no representan al partido, pese a que a criterio del fiscal de valor sí son del mismo color. Si ustedes logran ver la imagen que tienen en la pantalla de su computadora, es amarillo. Véanlo. Esto incluso generó burlas y críticas del resto de partidos. Pero yo creo que sí es amarillo, si estuviera Choco, pero no. Amarillo es donde dice unionista. Ese es color amarillo. O por lo menos me enseñaron a los colores primarios a mí, pues. Finalmente, el TSE decidió que Quiñones debe cambiar el color del fondo de su fotografía, así como el caso del candidato a la alcaldía Carlos Sandoval del partido Todos, quien presentó también una fotografía con un fondo distinto al de la agrupación política. En tanto, otro de los temas en discusión fue el de la coalición Semilla Huinaco RNG, que en su momento buscaba postular a Juan Francisco Solórzano Fopa, pero tras no lograrlo competirán como planilla, pero buscaban que se colocara en la papeleta el nombre Fopa por la ciudad, a lo cual se negó el TSE. En la reunión de este martes también se definió el diseño de las 23 papeletas de diputaciones distritales, mientras que las de corporaciones municipales se definirán en la siguiente reunión, considerando que muchos partidos pidieron que también se incluyera la fotografía de sus candidatos, pero esto solo aplica para la capital. Con imágenes de María José Bonilla informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. El verano refrescante de Electoral presentó. Guatevisión, Prensa Libre y La Red realizaron el segundo foro de las próximas elecciones en 2023 para los candidatos a la alcaldía del municipio de Villanueva, con el propósito de conocer sus planes de gobierno y sus aptitudes para liderar la alcaldía. Este martes se llevó a cabo el segundo foro de los alcaldes por parte de Guatevisión, Prensa Libre y La Red, con la colaboración de la Cámara de Industria y la Fundación Konrad Adenauer. Un evento cuyo propósito es conocer las propuestas de los candidatos, así como la manera en que resolverían los problemas de los vecinos de sus municipios. Durante el evento, los candidatos tuvieron varias participaciones donde se involucran en las preocupaciones de los vecinos de sus municipios, como también especifican la manera en que resolverían cualquier emergencia municipal o el apoyo a los villanovanos. Los candidatos a la alcaldía de Villanueva fueron Brenda Marisol Santiago López del Partido Político Azul, Jan Roca de Cabal, Elmer Hernández y Hernández de Bien, Milo Melgar de Todos, César Morales del Partido Avanzada Nacional, Chito Mancía del Partido Integración Nacional, Brenda de Gándara de Unión Republicana, Javier Castillo de Prosperidad Ciudadana y por último, Ana Luis Gómez del Partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad. De los 10 candidatos invitados a la alcaldía de Villanueva, únicamente 9 participaron, pues el candidato José Domingo Sical Flores del Partido Popular Guatemalteco no se hizo presente al foro. Los foros están desarrollados en 3 fases. La primera es darle una situación simulada a los candidatos y conocer cómo actuarían ante ello. En la segunda fase conocen las preocupaciones y denuncias de los vecinos, en donde tendrán que responder en 2 minutos cómo actuarían con base en sus propuestas de campaña. Por último, en la tercera fase, los candidatos invitados harán preguntas entre ellos para saber las dudas que se tengan entre partidos políticos. En enero del 2022, una nota del Ministerio de Gobernación de Guatemala reportó que Villanueva es uno de los municipios con más índice de violencia, situándose en el segundo lugar después de la ciudad de Guatemala, con la mayor cantidad de homicidios registrados durante el 2019. En el mismo reporte se señaló que Villanueva cuenta con el mayor número de habitantes después de Guatemala y Mixco, ascendiendo a no menos de 441.452. Este tipo de foros que se están realizando por medio de las diferentes plataformas de Guatevisión, Prensa Libre y La Red ayudan a que el vecino de Villanueva pueda conocer el perfil de cada candidato invitado y tener conocimiento previo antes de emitir su sufragio en las próximas elecciones 2023. Con imágenes de Eric Ávila, reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera.
Bueno, a esta hora de la noche queremos recibir en el set de Noticiero Guatevisión una visita que nos da mucho gusto tenerla porque no es primera vez que está con nosotros. Es María José Cordero de Política Sin Pajas, un programa de jóvenes para jóvenes, pero que está aquí para contarnos qué es lo que están haciendo ahora. Bienvenida, María José. No, muchas gracias a ambos. Buenas noches en casa. De verdad es un placer estar aquí nuevamente, otro martes. Bienvenida, Majo, como le decimos de cariño todos los del equipo de Noticiero Guatevisión. Majo, hoy fue publicado en Prensa Libre la encuesta libre, el suplemento especial, y también para el día de mañana se espera otra versión de la encuesta libre o también más información y más datos. Este tipo de información también se va a abordar en el podcast de Política Sin Pajas. ¿Tienen planteado este jueves hablar acerca de estos resultados? Sí, justamente en casa vamos a estar hablando de este tema. Como ya mencionaste, es muy importante que los jóvenes sepan de qué se está dando los datos, de qué se trata, realmente cuál es la metodología que se llevó y todo lo demás. Y vamos a estar hablando con el periodista Carlos Kessler, ¿verdad? Mañana jueves vamos a estar hablando con él acerca de todo lo que se llevó, todo el proceso de la encuesta, para que todos entendamos qué es lo que está ahí. Bueno, hay una cosa importante porque esta encuesta aparece ya, cada vez estamos más cerca de ese día de las votaciones generales, un momento importante para muchos jóvenes, su primera vez. Así es que necesitan estar muy bien informados y siempre la pregunta que a mí me gusta hacer, porque yo creo que esto es cambiante, ¿cómo va esa participación de los jóvenes? Que ustedes son un buen termómetro para decirnos cómo están actuando. Bueno, les cuento, realmente hoy tuvimos un acercamiento con los jóvenes, estuvimos preguntando acerca de la Sexta Avenida, qué opinaban, cuál era su reacción, ¿verdad?, acerca de los resultados que se dieron en las encuestas. Realmente hubieron respuestas muy buenas, personas que estaban muy informadas acerca del tema, empapadas, que ya tenían un candidato seleccionado en mente, pero había otro tipo de jóvenes que realmente no sabían ni quiénes eran los primeros lugares. Wow. Entonces es algo bastante preocupante, la información tiene que seguir llegando, tiene que seguirse compartiendo y obviamente de eso se trata el espacio. Hace minutos, y hablando de reacciones, ofrecimos un reporte de nuestro compañero Carlos Kessler acerca de las reacciones de quienes se encuentran en las primeras posiciones de esta encuesta libre, y estamos hablando de los candidatos a la presidencia de la República. Solo obtuvo 2 reacciones, si mal no recuerdo. Me gustaría preguntar, desde la producción de Política Sin Pajas, ¿están buscando la manera también de acercarse a los candidatos a la presidencia de la República y hablar directamente con ellos en cualquier lugar o si se acercan al estudio? Sí, justamente estamos buscando tener también esa misma reacción de los candidatos, ¿verdad? ¿Qué piensan ellos de los resultados? ¿Qué modificaciones van a haber en los planes de gobierno? Y es muy importante que los jóvenes sepan las reacciones de ellos, ¿no? Que sepan realmente qué piensan y qué piensan modificar de sus planes de gobierno. Entonces, sí, el acercamiento siempre se está buscando y siempre está ahí. Estupendo, nada más recordarles a qué horas Política Sin Pajas, bueno, día, hora, todo. Les recuerdo, nos pueden ver el jueves a las 8 de la noche en vivo a través de las páginas de Facebook Live y YouTube de Prensa Libre y Guatevisión. Y además les tengo una sorpresa, este viernes vamos a tener otro episodio porque vamos a estar tocando un tema muy importante que nos han estado preguntando bastante y es acerca de que si realmente puede haber fraude electoral. ¡Wow! Es decir, delicado. Jueves y viernes. Así es. Política Sin Pajas. Bueno, muy bien. Ahí lo tiene usted. Gracias a María José, gracias a todo el equipo. Le mandas un saludo de parte nuestra allá donde están trabajando siempre. Y vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero vamos a regresar con más noticias. Multimoney. Finanzas de estos tiempos. Presenta. Ataque armado en zona 21 deja a una mujer muerta y 3 heridas, incluyendo a una menor de edad. Ya volvemos con esto. Multimoney. Finanzas de estos tiempos. Presentó. Continuamos con más. José Rubén Zamora, presidente del periódico, y la exfiscal Samari Gómez empezaron a comparecer en juicio este martes en un tribunal. Zamora es acusado de lavado de dinero y Gómez de filtrar la información.
El juicio en contra de José Rubén Zamora del periódico y la exfiscal Samari Gómez empezó este martes en el Tribunal Octavo de Sentencia Penal. Adentro de la sala, los fiscales de la FESI se sentaron junto a los representantes de la Fundación contra el Terrorismo. Zamora y Gómez estuvieron acompañados por sus abogados y afuera de la sala, varias personas que serán testigos en el debate esperaban indicaciones de los jueces para ingresar y declarar. Oli González, la jueza presidenta del Tribunal Octavo de Sentencia Penal, empezó el juicio y luego de la exposición de los alegatos de la FESI, se presentaron dos incidentes en los que se señalaba que los audios presentados por el testigo principal del Ministerio Público, Ronald García Navarijo, no tenían autorización judicial para ser usados en ese juicio. El Ministerio Público refutó las posturas. Pues aquí en el debate oral y público, pues van a ser exhibidos todos los medios de prueba, tanto testimoniales, documentales, materiales y periciales, y el tribunal de sentencia pues va a llegar a una conclusión y de acuerdo a nuestra tesis va a ser una sentencia condenatoria. Luego Gómez declaró y arremetió en contra de García Navarijo. Podrá verificar el honorable tribunal, contrario a lo que se ha manifestado durante toda la tramitación de este proceso, que quien verdaderamente le revelaba información al señor José Rubén Zamora Marroquín era el propio señor Ronald Giovanni García Navarijo. Él sí, de manera directa, de manera personal y en tiempo real, le informaba de qué iba a hacer a Fiscalía, qué decía, qué no decía, qué aportaba, qué no aportaba, qué dejaba de decir, qué cosas se había enterado como parte de, por ser el sindicado dentro de los otros procesos. Y obviamente como sindicado tenía acceso a la información de los procesos porque es un derecho que le asiste. El tribunal programó las fechas para que los testigos declaren, entre ellos Flora Silva, la exfinanciera del periódico y otros ex empleados de ese diario. Zamora se tiene previsto que este miércoles declare ante el tribunal luego de saber la acusación por lavado de dinero que le hace la FESI. Con imágenes de Eric Ávila reportó Edwin Pitán. Y el caso cooptación del Estado empezó en su etapa intermedia este martes con enmiendas a la acusación de 5 sindicados: Alex Girón Martínez, Dani Coronwell, Gento Mayorga, Denis Leonardo Lam, Hugo Artemio Rodríguez y Juan Carlos Salguero Barrientos. En esta etapa se decidirá si van o no a juicio. El juzgado de mayor riesgo B decidió convocar por grupos a los más de 50 señalados, entre ellos Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Bueno, y más noticias este martes. Queremos informarle que la Policía Nacional Civil detuvo a Emerson N., de 21 años, en San Antonio La Paz, El Progreso. Según el reporte policial, el sujeto fue aprehendido por una serie de órdenes de captura en su contra, ya que es un presunto pandillero que tiene 12 órdenes de captura por extorsión y una por traslado ilegal de armas de fuego. La PNC detalló que el capturado se cambiaba de domicilio cada 2 meses para no ser localizado por las autoridades, ya que operaba en varios puntos de la ciudad capital, Misco, Amatitlán y Jutiapa. Y al menos 3 personas resultaron heridas y una falleció luego de un ataque armado registrado la tarde de este martes en la zona 21 de la capital. Cuerpos de socorro asistieron a la emergencia y estos son los detalles. 3 personas resultaron heridas tras un ataque armado que se registró en la 16 Avenida 21 Calle, frente a la iglesia de la colonia Cerro Gordo, zona 21. Omar Valle, portavoz de los bomberos municipales, informó que cuando llegaron al lugar localizaron a 3 mujeres con heridas de proyectil de arma de fuego, además de otra mujer que ya no presentaba signos vitales. El cuerpo de la mujer quedó tendido en una banqueta. Localizan a 4 mujeres heridas con proyectil de arma de fuego. Tras evaluar signos vitales de las mismas, constataron que una de ellas lamentablemente se encontraba fallecida. El resto son estabilizadas y atendidas por personal paramédico para posteriormente trasladarlas hacia la emergencia del Hospital Roosevelt. 2 de las trasladadas sufrieron heridas en sus extremidades inferiores, mientras que la tercera su estado era delicado, ya que sufrió heridas en distintas partes del cuerpo. Los cuerpos de socorro identificaron a las 3 mujeres como Jennifer Ramírez de López, de 32 años, Loaida Monterroso, de 39 años, también una menor de edad que se identifica como Brendy Gómez, de 15 años. Hasta el momento, la persona que queda fallecida entrada de esta colonia, debido a que personas desconocidas han disparado en repetidas ocasiones, quitándole la vida. Las autoridades resguardaron la escena del crimen para las diligencias de ley y desconocen hasta el momento el motivo de los hechos de violencia. Reportó para Noticiero Guatevisión Fernando Cabrera.
Y un hombre de alrededor de 30 años fue víctima de un ataque armado en San José Villanueva. Luego de recibir alertas de vecinos por las detonaciones, los bomberos voluntarios acudieron al lugar y encontraron al hombre herido por varios proyectiles de arma de fuego. Le brindaron atención médica antes de su traslado a un centro asistencial. Hasta el momento se desconoce la causa del ataque, pero las autoridades policiales están llevando a cabo las investigaciones correspondientes. Mira, y las fuertes lluvias registradas en las últimas horas han causado daños en diversas partes del país. Las autoridades han pedido que las familias que viven en los más de 10.000 puntos identificados como zonas de riesgo tomen medidas preventivas. Techos arrancados, dañados o inundaciones repentinas se han reportado en las últimas horas, generando daños en al menos 5 departamentos. En las últimas 72 horas tenemos más de 30 incidentes registrados derivados de las lluvias y los fuertes vientos. Los departamentos que han resultado afectados han sido Alta Verapaz, Baja Verapaz, Petén, Izabal y San Marcos. Un total de 296 familias han resultado afectadas y también 281 viviendas con daño moderado y 10 viviendas con daño severo. Esto derivado de fuertes vientos y algunas inundaciones. La Conred contabilizó para 2022 al menos 10.000 áreas de riesgo a deslizamientos y a inundaciones en el país. En este momento se tenían identificados 5.464 puntos susceptibles a deslizamientos y 5.306 vulnerables a inundaciones. Ahora se está trabajando en un nuevo protocolo específico de lluvias que categoriza a los 340 municipios según su nivel de alerta por daños y afectación a consecuencia de la temporada. Las áreas más propensas a deslizamientos o deslaves en el área metropolitana siguen siendo la zona 3, 7, 18 y 21 de la capital, mientras que los municipios como Villanueva y Santa Catarina Pinula agrupan las mayores áreas de riesgo a deslaves. Hasta el momento se sigue señalando que dentro de los puntos propensos a deslizamientos se ubica el área central, el occidente y en especial Quiché, Huehuetenango y Santa Rosa, mientras que con amenaza por inundación se ubican las áreas del Pacífico, Petén e Izabal. Con imágenes de Roberto López, reportó Andrea Domínguez. Mire, como consecuencia de las fuertes lluvias de este martes, se reportó la caída de granizo en varios puntos. En las imágenes se puede ver la precipitación en forma de glóbulos de hielo cayendo en Ciudad Quetzal y San Lucas, entre otros lugares. Bueno, y este martes de noticias también hay martes de información que ustedes han generado a través del sistema de Water Report. Alberto. Ya con el celular en mano para irme al otro lado del estudio justamente para dar lectura a todos esos mensajes que recibimos al 4003-3859, el canal de comunicación para estar en contacto directamente con ustedes. Queremos felicitar a todas las madres guatemaltecas que nos inspiran a través de su amor incondicional. CFS Corredores de Seguros, la felicita en su día. Presenta. Un viento que se registró en el área metropolitana dejó evidencias de las inundaciones que son causadas por la acumulación de basura. Nuestro televidente Carlos Godoy nos envió información de las complicaciones que enfrentaron los automovilistas este martes en el kilómetro 10 en la carretera San Pedro Ayampuc. La basura tapó el paso de la Correntada y se inundó la carretera. Luego el paso de las lluvias, las autoridades de la municipalidad enviaron maquinaria para retirar la basura que se acumuló en la carretera.
En CFS queremos felicitar a todas las madres por el amor y la protección que nos brindan día con día. Recuerda que la mejor experiencia de amor es la de mamá. Presenta. Y atención al siguiente reporte. Dulce Calán nos envió un mensaje que leemos a continuación. En nombre de mi equipo queremos solicitar su apoyo. Somos un grupo de 4 estudiantes de física aplicada que fuimos seleccionados para representar a Guatemala en la competencia internacional científica que se llevará a cabo en Milán, en Italia, del 12 al 16 de mayo, pero no tenemos las posibilidades para costear nuestros boletos de avión. Por años nos hemos preparado y estamos luchando para que este inconveniente no nos detenga. Este fue el mensaje que nos llegó a través del 4003-3859. Así que las personas que deseen apoyar a este equipo de la Universidad de San Carlos pueden comunicarse al teléfono 4693-5223. Felicidades a todas esas madres que brindan cariño, seguridad, amor y principalmente protección a todas sus familias. CFS, Corredores de Seguros. Presentó. Continuamos con más. El Ministerio de Salud informa que se han registrado 6 muertes de menores de 5 años debido a la desnutrición aguda y que se han detectado más de 7,000 casos de niños con esta condición. El Ministerio de Salud confirmó el fallecimiento de 6 niños por desnutrición con signos clínicos de kwashiorkor. El 83% de estos se registró en Alta Verapaz. De ellos, 2 fueron en Panzós, mientras que en Cobán, Senaú y Tucurú se registró 1 en cada uno de estos. Otro menor falleció en San Pedro Ayampuc, en el departamento de Guatemala, a menos de 30 kilómetros de la capital. Las cifras oficiales que aparecen en el Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional indican que 2 casos presentaban signos de kwashiorkor, mientras que 11 están en investigación. En los últimos años, Alta Verapaz se ha convertido en el departamento con la mayor cantidad de niños fallecidos a consecuencia de esta calamidad, en la que se confabulan la pobreza, la inseguridad alimentaria y el escaso acceso a servicios de salud. Panzós, desde el 2018, fue el municipio con la mayor cantidad de muertes por desnutrición aguda y desde entonces figura en esa posición. La actualización de casos por desnutrición aguda hasta el 15 de abril del 2023 ha señalado que se han detectado 7,463 niños menores de 5 años con esa condición, un aumento del 44.2% con relación a los casos del mismo periodo en el 2022, cuando se reportaron 5,176. 6 de cada 10 casos que reportaron los servicios de salud a nivel nacional ocurrieron entre población de 6 meses a 2 años. Según el informe, los departamentos donde la población infantil es más vulnerable a presentar un cuadro severo de desnutrición son Izabal, Chiquimula y Escuintla. Este último tiene la tasa de casos más elevada del país, que se encuentra en 101, mientras que los municipios con la mayor tasa de incidencia son Antigua Guatemala, Malacatán, San José el Ídolo, La Democracia, Mazagua, Tacisco, Magdalena, Milpas Altas, Siquinalá y Guanazacapa. Con información de Ana Lucía Ola, reportó Andrea Domínguez. Bueno, y dentro de estos casos no está el de Maximiliano, un bebé originario de Panzós en Alta Verapaz que falleció este lunes 1 de mayo por desnutrición. El pequeño había sido atendido por el doctor Marc Arellano, quien lleva a cabo 2 intervenciones en ese municipio, llevando alimentos y medicamentos para los niños desnutridos. Esto fue después de la publicación de Prensa Libre y Guatevisión que evidenció la situación del municipio. Sin embargo, Maximiliano tenía un cuadro de desnutrición severo. Una ambulancia del Centro de Atención Permanente de Panzós ayudó a trasladar al pequeño en un féretro improvisado de madera. Continuamos con más información. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, por medio de Caminos, ha recibido las ofertas públicas para la supervisión técnica, administrativa y ambiental del diseño y construcción del Puente Belice II, luego de que el CIV anulara la adjudicación a una empresa cuestionada que tenía la supervisión. 2 empresas presentaron sus documentos. William Ramón Mancilla Godínez ofreció 95.549.605 quetzales, mientras que Juan José Lauta Valera ofreció 84.254.552 quetzales. A la primera empresa, la Junta de Licitación le señaló que no cumplió con los requisitos y la dejó por fuera. La adjudicación de este proyecto ha sido objeto de denuncias y amparos interpuestos, lo que llevó a que en enero el CIV
dejara sin efecto la adjudicación que se había otorgado a la constructora D&D Ramírez Hernández por 89.600.000 quetzales. La justificación fue que la empresa presentó la fianza de cumplimiento fuera del plazo. Miren, cientos de vecinos de Chicamán y Uspantán-Quiché realizaron una manifestación para protestar por el bajo voltaje de la energía eléctrica en la región. Aseguraron que los constantes cortes de energía, además del bajo voltaje, han dañado electrodomésticos y otros equipos. Afirman que el problema lleva años y que ante la deficiencia del servicio era solo por la noche, pero ahora se registra durante todo el día. El bajo voltaje de la energía eléctrica ha llegado a afectar el funcionamiento de los equipos del Hospital Distrital de Uspantán, clínicas privadas y computadoras de la Municipalidad de Chicamán. Además, los niños no pueden recibir clases de computación porque los equipos no encienden en las escuelas y colegios. Mientras tanto, otros usuarios se quejan de cobros excesivos. El cierre de la edición se esperó la postura de Nerguate, pero no se pudo obtener. Y la imagen que tengo a mi lado es de la autopista Palín-Escuintla, un tema que ha sido noticia en los últimos días. Este día es relevante que Marnos, la empresa del sector privado que estaba a cargo de la autopista, realizará una inversión millonaria en los próximos meses. Veamos de qué se trata. Luego de haber entregado al Estado la autopista Palín-Escuintla, autoridades de Marnos hicieron una conferencia donde hablaron sobre los logros alcanzados durante estos 25 años de contrato en los que tenían los derechos de la autopista, por donde transitaron más de 80 millones de vehículos y en la cual hubo una inversión de 1.765 millones de quetzales. Entre lo que resaltaron podemos mencionar la generación de empleo que benefició a 3.200 familias. El 37% de los empleados eran mujeres y el 90% eran de colonias o áreas aledañas a Palín. Además, se lograron más de 382 millones de quetzales de impuestos recaudados. En salarios durante 25 años fueron 127 millones de quetzales y en gastos de operaciones y mantenimiento 300 millones. La concesión venció el 30 de abril de este año. Ese día se hizo un proceso con las autoridades locales, básicamente a través de la directriz del Ministerio de Comunicaciones, para hacer y firmar un acta de reversión de los activos que a partir de esa firma pasan a ser propiedad del gobierno de Guatemala. Aunque este contrato terminó el 30 de abril, este indicaba que se tenía que hacer un mantenimiento mayor. Marnos hará el cambio de la cinta asfáltica en un tiempo promedio de 5 meses. Existe un proceso de ejecución de mantenimiento mayor, el cual, en coordinación con la Dirección General de Caminos, estamos ya en un proceso que va a entrar en una actividad ya de ejecución a partir de las próximas semanas. Es un proceso de básicamente hacer una pavimentación de todo el proyecto, una pavimentación ya con una estructura y con un proceso muy intenso en cuanto a lo que va a ser los trabajos, básicamente de carpeta y lo que es la definición de señalamiento vertical y horizontal. Estos trabajos de mantenimiento mayores se harán con una inversión de 95 millones de quetzales y a partir de que sean finalizados ya será el Estado quien se encargue del mantenimiento de la carretera. Con los usuarios de Sivapaz, previamente se tuvo comunicación con ellos para terminar el servicio. Los usuarios que tengan saldo a favor se les estará haciendo la devolución. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta y Juan Diego González. Y Pablo Osaeta continúa con nosotros porque es un momento muy importante a esta hora de la noche. ¿Cuál será? Así es, María Luisa, llegó el momento de que hablemos de dinero. Paula, te saludamos. Buenas noches. María Luisa, Alberto, qué gusto estar con ustedes en esta emisión. Quiero contarles que ayer cobró vigencia las nuevas tarifas de energía eléctrica para el trimestre que comprende del 1 de mayo al 31 de julio para los usuarios de la empresa eléctrica, así como para la distribuidora de Occidente y la distribuidora de Oriente, que forman parte de la Energuate. La Comisión Nacional de Energía Eléctrica fijó la tarifa no social, que incluye consumos de 300 kilovatios hora al mes en adelante, en 2.33 quetzales para Deoxa, en 2.20 para Deorsa, mientras que para Exa es de 1.47 por kilovatio hora. La tarifa no social se aplica a alrededor de 200,000 usuarios aproximadamente, entre hogares o negocios, lo que es equivalente al 6% del total en el país.
Y en otros temas, quiero contarle que el Ministerio de Economía autorizó un contingente arancelario por el posible desabastecimiento de frijol negro en el país. Este será para cubrir la necesidad del 2023. El Ministerio de Economía autorizó la importación de 5.000 toneladas métricas de frijol negro para atender las necesidades de la población durante el año 2023, garantizar que la demanda de este producto sea cubierta en el país. Según el documento, de acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, la producción nacional de frijol negro en Guatemala resultará insuficiente para atender las necesidades de la población, por lo que se hacía necesario establecer un contingente arancelario del producto en mención. El acuerdo también refiere que el Estado de Guatemala puede de manera unilateral y en circunstancias de deficiencias repentinas y generalizadas en el abastecimiento de materias primas y bienes finales básicos, adoptar las medidas necesarias para modificar los derechos arancelarios a la importación para contrarrestar situaciones de emergencia nacional. En este caso corresponde al MINECO la responsabilidad de cumplir con el régimen jurídico relativo al desarrollo del comercio interno y externo, así como la formulación y ejecución de la política arancelaria del país. De acuerdo con información de la Administración de Contingentes Arancelarios de la Dirección de Administración del Comercio Exterior del Ministerio de Economía, hasta el 26 de abril último se han autorizado 1.101.000 toneladas métricas para contingentes arancelarios por desabastecimiento. Del total anterior, al maíz amarillo corresponden 800.000 toneladas métricas, al arroz con cáscara 110.000 toneladas métricas, al maíz blanco 50.000 y al frijol negro 50.000 toneladas métricas más. Hasta la fecha citada se han adjudicado certificados equivalentes a 11.971.73 toneladas de maíz amarillo y 19 toneladas para el arroz con cáscara. En lo que se refiere al maíz blanco y al frijol negro, ambos tendrán vigencia a partir del 1 de mayo. No es un secreto para nadie que la mayoría de personas está buscando generar nuevos ingresos. Esto incluso cuando se tiene un trabajo estable y con buena remuneración. Hoy en Hablemos de Dinero le diré algunos trabajos que puede poner en marcha en casa y que no generan mayores procesos para invertir. Puede empezar impartiendo clases en línea. Ofrezca tutorías o cursos relacionados a su profesión. Por ejemplo, para lograrlo necesita invertir en equipo de computación, ya sea de escritorio o una laptop que incluso ya puede tener. Otra idea es la venta de las manualidades. Hay un sinfín de cosas que puede hacer con resina, plasticina, vidrio, con flores, entre otros. Lo bueno es que solo invierte en la materia prima y puede usar las redes sociales para promocionar sus productos y venderlos a través de esta vía. Otra idea es convertirse en streamer, que son creadores de contenido en línea y que realizan transmisiones en vivo donde sus seguidores donan dinero. Puede dedicarse a un tema específico como recetas de cocina. Para esto sí necesitará invertir en un micrófono, una cámara y una computadora con un buen espacio. Y el último es la importación de productos. Importar y vender productos novedosos que comúnmente no llegan al país puede ser una buena forma de generar ingresos desde casa. Necesitará estar atento a las tendencias y los mercados e invertir en traerlos, pero es un negocio poco explorado que puede aprovechar. Tome esto en cuenta si desea generar más ingresos. Nos vemos mañana en este mismo espacio. Buenas noches. Multimoney. Finanzas de estos tiempos. Presenta. Estados Unidos en riesgo de impago de deuda nacional. El 1 de junio, la Casa Blanca negocia con el Congreso para evitar un colapso económico global. Regresamos. Multimoney. Finanzas de estos tiempos. Presentó. Gracias por continuar en sintonía de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Y ya María Luisa lista porque llegó el momento de conocer lo que es noticia en el mundo. María Luisa. Alberto, directo a las internacionales. Estados Unidos podría caer en impago de su deuda nacional el 1 de junio, según la advertencia del Departamento del Tesoro. La Casa Blanca intenta negociar para evitar lo que podría convertirse en un colapso económico global, pero necesita al Congreso. Con sentido de urgencia, el presidente Joe Biden invitó a la Casa Blanca a los líderes del Congreso para negociar el aumento del techo de la deuda nacional. Estados Unidos no es una nación que no paga sus deudas. Nunca hemos fallado en cumplir con la deuda. Pagamos nuestras cuentas y deberíamos hacerlo sin las condiciones de algunos de los principales republicanos en el Congreso. La reunión fue convocada para el próximo 9 de mayo.
A menos de un mes de la fecha que la secretaria del Tesoro indicó que Estados Unidos podría caer en default o en impago de sus obligaciones. Eso si el Congreso no suspende o aumenta el límite de la deuda. La bancada republicana aprobó un proyecto de ley en abril para aumentar el techo de la deuda nacional en 1.5 billones de dólares. A cambio, restricciones de gastos, a los que se oponen los demócratas y la Casa Blanca. El líder de la mayoría republicana de la Cámara de Representantes respondió el lunes, asegurando que su partido hizo su trabajo. Las negociaciones sobre este tema se han convertido en los últimos años en una batalla política, en un país altamente polarizado. La deuda actual es de 31.4 billones de dólares y el impago podría conducir a una crisis económica global. Lo que desestabilizaría drásticamente los mercados financieros dentro de Estados Unidos y en todo el mundo, conduciría a quiebras bancarias. Sería peor que una crisis de 2008 y 2009 si alguna vez llegamos a ese punto. El Tesoro de Estados Unidos dijo el lunes que planea aumentar su endeudamiento durante abril y junio, incluso cuando el gobierno está cerca de superar el límite de la deuda. Jorge Agobián, Voz de América. Y búsqueda en Estados Unidos de un mexicano acusado de matar a 5 vecinos hondureños. La policía del estado de Texas, en la frontera con México, busca a Francisco Oropesa, acusado de cometer un tiroteo el pasado viernes por la noche en la ciudad de Cleveland, condado de San Jacinto. Miembros de la familia hondureña Guzmán Esteban estaban reunidos en su casa cuando escucharon los disparos que Oropesa realizaba en su jardín con un rifle semiautomático. La familia llamó al 911, pero los servicios de emergencia tardaron en llegar, por lo que pidieron a Oropesa que disparara en otro lugar. Sin embargo, Oropesa entró en la casa y empezó a dispararles, matando a 5 personas, incluido un niño, e hiriendo a varios más. Cuando la policía llegó, el tirador ya se había ido. El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, informó que el tirador residía ilegalmente en el país y que había matado a 5 inmigrantes ilegales, lo que provocó críticas inmediatas por su enfoque en la situación migratoria de las víctimas. Estados Unidos desplegará 1.500 militares más en la frontera con México que no participarán directamente en actividades de mantenimiento del orden, informó este martes el Pentágono, días antes de que se levante la norma que permite la expulsión inmediata de migrantes. Estados Unidos enviará refuerzos militares a la frontera con México. El Pentágono anunció el martes el despliegue de 1.500 efectivos, aunque precisó que no participarán directamente en tareas de seguridad, sino que apoyarán a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en tareas como detección, monitoreo o ingreso de datos de cara al levantamiento del Título 42. A la luz de los cambios del 11 de mayo y el aumento anticipado, el Departamento de Seguridad Nacional hizo esta solicitud. En términos de militares estadounidenses, actualmente hay aproximadamente 2.500 que son fuerzas de la Guardia Nacional. Nuevamente, están concentrados en apoyar a aduanas y protección fronteriza con la detección, el monitoreo y el apoyo de aviación. La norma sanitaria conocida como Título 42 permite bloquear o expulsar a la inmensa mayoría de los migrantes que llegan a la frontera sin visa o documentación requerida para entrar. En un intento por evitar una avalancha de migrantes, el gobierno del presidente Joe Biden anunció a finales de abril varias medidas como la apertura de centros en Colombia y Guatemala para preseleccionar a aquellos que podrán entrar en el país. Mientras tanto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo respetar la decisión de Washington. Pues es parte de sus facultades, es un gobierno independiente, soberano, ellos toman esas decisiones y nosotros las respetamos. Estados Unidos ha advertido que la frontera no estará abierta y que expulsará a todos los migrantes que no tengan una autorización para entrar, además de que aplicará sanciones como una prohibición de reingreso de al menos 5 años si lo intentan de nuevo, así como posibles procesos penales. En otra parte del mundo, exilio masivo en Sudán.
La Agencia de la ONU para los Refugiados informó este martes que los combates entre el ejército y los paramilitares en esta nación africana han obligado a más de 100.000 personas a dejar el país. Dos generales rivales se disputan el poder. Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones, otra agencia de Naciones Unidas, estimó que las hostilidades que empezaron el 15 de abril han dejado más de 330.000 desplazados internos. En paralelo, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios advirtió que el programa de ayuda para Sudán está financiado solo en un 14% y que faltan $1.500 millones para hacer frente a la crisis humanitaria agravada por los combates. Un alto funcionario de Naciones Unidas en Sudán advirtió el lunes que la situación se encamina a una catástrofe en toda regla. Y hay duelo de artillería entre milicianos palestinos de la Franja de Gaza y el ejército israelí que se desencadenó este martes luego de la muerte en una cárcel del Estado hebreo de Kader Adnan, un alto responsable del movimiento palestino Yihad Islámica. Adnan estaba en huelga de hambre desde hacía más de 80 días y era considerado un símbolo por los palestinos. Tras el anuncio del deceso, la Yihad Islámica considerada una entidad terrorista por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea, disparó unos 200 cohetes hacia Israel desde la Franja de Gaza, en la ciudad de Sderot. Un cohete cayó sobre una vivienda y un automóvil. Mire, y los hipopótamos de Pablo Escobar se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para las autoridades colombianas. Una manada de unos 160 ejemplares se reproduce sin control en el departamento de Antioquia, en el noreste del país sudamericano. Originarios de África, los animales llegaron hasta allí por capricho de Escobar para su zoológico privado. Cuando el capo de la droga murió a manos de la policía en 1993, los hipopótamos quedaron a su suerte. El año pasado, el Ministerio de Ambiente declaró a los hipopótamos especie invasora, abriendo la puerta a eventuales cacerías. Los animales han irrumpido en encuentros escolares, han atacado a pescadores y, según expertos, amenazan a la fauna local como el manatí. La gobernación de Antioquia reveló a inicios de año un plan para trasladar a los hipopótamos a un santuario especializado en África, pero este proyecto enfrenta varios obstáculos, como el alto costo y la complejidad logística. Y hablemos de cultura porque el Museo del Holocausto en Guatemala, fundado por Yahad Inunum, presenta una exposición que le da vida a mujeres víctimas de la violencia masiva en el mundo. Vamos a conocer de qué se trata en la siguiente nota. Dolor, tristeza y frustración. Esto se percibe en las miradas de 19 mujeres que, aunque vivieron diferentes contextos, todas fueron marcadas por la violencia masiva propiciada en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de Irak y en el conflicto armado interno en Guatemala. La Fundación Yahad Inunum se ha encargado de mantener viva la historia por medio de investigaciones de campo. La organización ha trabajado en Irak. En el 2014 el Estado Islámico invade territorios en lo que se conoce hoy como Kurdistán y en Siria, y al mismo tiempo iban cometiendo un genocidio contra la población yazidi. También hemos trabajado en Guatemala, en los pueblos en Quiché, para entrevistar a los sobrevivientes de lo que fue este conflicto armado, esta guerra interna tan terrible que sucedió en el país, y nos damos cuenta que las primeras víctimas cuando hay un genocidio, un crimen de masa, son las mujeres. Mujeres que hoy cuentan sus recuerdos traumáticos con sus propias palabras. En esta exposición encontramos los testimonios de 18 mujeres que pertenecen a 4 grupos. Uno de los grupos son mujeres judías, mujeres gitanas que vivieron contextos de violencia, en contextos de guerra, en lo que fue el holocausto por balas. Vamos a encontrar a este pequeño grupo de yazidis, de mujeres sobrevivientes que nos relatan todo lo que vivieron, ¿verdad? Abuso sexual, explotación, también fueron vendidas por personas del Estado Islámico. Y el otro grupo, el cuarto grupo, que sería el grupo de mujeres que sufrieron violencia masiva en el contexto del conflicto armado interno en los años 80 en Guatemala. Históricamente, pues se ha dicho que las guerras siempre son de hombres, ¿verdad? Y es contada a través de los testimonios de hombres. Pero también las mujeres
se han encontrado en primera línea en todos estos conflictos que han sucedido. No se trata de si es un hombre o una mujer, se trata que han sido seres humanos que han sido violentados, así que para nosotros es muy importante educar, ¿verdad?, a todos los grupos, sin hacer ninguna excepción, ¿verdad?, y tener un trabajo de alteridad. La alteridad es aquello que me permite ver, leer, escuchar, y que yo no me ponga en contra y que alguien más pueda hacer un juicio y que yo lo respete. Entonces eso también queremos promover, el respeto a estas voces. La exposición Mujeres al frente de la violencia masiva alrededor del mundo permanecerá en el Museo del Holocausto durante mayo. El horario es de lunes a viernes de 10 a 15 horas y sábados de 9:30 a 14:30 horas. Con imágenes de María René Barrientos para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Miren, anoche de lunes los famosos celebraron al fallecido rey de la alta costura Karl Lagerfeld en la tradicional y excéntrica Met Gala anual. En alfombra roja exhibieron una serie de llamativos diseños en homenaje a la carrera del diseñador. La Met Gala, la tradicional cita anual del Museo Metropolitano, volvió a reunir en Nueva York a estrellas de todo el mundo. En una alfombra roja con modelos glamorosos y extravagantes, uno de los que más llamó la atención fue el de la cantante Rihanna, que arribó junto a su esposo, el rapero A$AP Rocky. Embarazada de su segundo hijo, la estrella del pop lució un largo vestido blanco de Valentino con una cola de 5 metros y un abrigo de 30 camelias. Este año la fiesta se inauguró con una exposición del Costume Institute dedicada al icónico diseñador de moda Karl Lagerfeld, fallecido en 2019. En su homenaje, muchos apostaron a diseños de época del diseñador alemán, conocido por sus trajes negros, gafas oscuras y mitones también negros. Tenía el sentido del humor más increíble, ingenioso e inteligente. Era un gran hombre y le estaré eternamente agradecida. Las brasileñas Anitta y Gisele Bündchen también brillaron entre la élite de celebridades que asistieron a la gala. La cantante desfiló con un vestido negro del diseñador Marc Jacobs, mientras que la modelo prefirió un look en blanco con una capa vintage de plumas de Chanel. Entre las latinas también destacó Penélope Cruz, una de las presentadoras de la gala, con un modelo que remitía a una novia ibérica. Muy contenta, es un honor porque conozco a Karl, le conocí en el año 99 y siempre he sido muy fan de su trabajo y luego tuve la suerte de que me invitara a trabajar con ellos y ser embajadora de la casa y llevo siendo embajadora más o menos 8 años y ahí nos hicimos muy amigos y yo la verdad es que le quería muchísimo. Los hombres también optaron por modelos originales como el rapero Bad Bunny y el actor Pedro Pascal. El chileno, protagonista de The Last of Us, apostó por un abrigo largo rojo de Valentino, bermudas y botas militares. Y por supuesto no faltaron las referencias a la heredera de Lagerfeld, la gata Choupette. Entre ellos Doja Cat y Jared Leto, quien sorprendió a todos al llegar totalmente cubierto por un traje en homenaje a la famosa mascota del diseñador. Bueno, y así llegamos al final de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión de este lunes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que en tan solo minutos inicia Decisión Libre 2023. Hoy analizando la encuesta libre 2023 de Prensa Libre. Alberto, que tengas buena noche. Ustedes también, gracias por estar con nosotros. Sigan la señal de Guatevisión y regresamos mañana con más noticias.